ahí ya se ve. ¿Ya la alcanzas a ver ahí? Sí, sí, ahí se ve. No se ve como presentación, pero se ve. Oh, caray. Bueno, vamos a avanzar con esto así. Adelante. Bueno, anteriormente conocíamos este virus, estaba clasificado como B19 y tiene una connotación muy importante. La doctora Cosar en su momento, buscando eh, estudios sobre hepatitis B, encontró casualmente este virus. Ha sido todo un problema en estos años porque fíjate que desde 1975, yo creo que estaba en segundo año de secundaria o de preparatoria más bien, se describió apenas el virus, o sea, es un virus relativamente nuevo. Aquí con el doctor Escobar de Tabasco, un brillante pediatra que se acaba de incorporar al grupo de investigación, hicimos esta revisión, esta va a salir publicada en la revista del Hospital Infantil Federico Gómez, de la revista de Enfermedades Infecciosas, pero quisimos adelantarnos un poquito. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí. Ok, quiero dedicársela al doctor Armando Rentería Cárdenas, un gran amigo aquí de San Luis Potosí que el año anterior fue llamado a la presencia de Dios y la verdad que le guardo mucho cariño porque aquí en San Luis Potosí, en la universidad, en la facultad, se hizo un libro que ya estamos en la octava edición y que vamos a regalar el día de hoy a los asistentes. Este libro virtual, porque también lo tenemos en físico, el doctor Armando amablemente me invitó a participar con este capítulo y de entonces pues siempre lo hemos nosotros abordado en el libro que vamos a obsequiar hoy. Eh, ¿Qué más con este virus? Bueno, se tuvo que cambiar en los últimos 6, 8 años, se llegó a un consenso de llamarle diferente. ¿Por qué? Porque existen muchos parvovirus, como vamos a ver ahorita más adelante. Aquí está la historia, la doctora Edna Cosar, o Cosar, lo identificó en 1974. También simultáneamente en Francia también fue descrito el virus, independientemente otro grupo en Japón le llamó el virus Nakatani. En los libros ustedes van a conocerle todavía como eritema infeccioso o quinta enfermedad. Se refiere a las enfermedades eruptivas, esta fue la quinta enfermedad descrita. También algunos libros lo traen como megaloeritema, pero el más conocido es por el dato clínico en la piel que se llama enfermedad de la bofetada. Es bilateral y también es conocido como parvovirus B19. Esto por el Comité Internacional se llegó a decir o a concluir que se tiene que llamar ahora eritrovirus B19. Esta diapositiva está muy cargada, pero vean ustedes que encontré que hay mucho más descripción de parvovirus en animalitos. Esto es importante decirlo, porque cuando uno le dice a la mamá, fíjese que su niño trae un cuadro que se llama parvovirus, y entonces rápidamente nos preguntan y nos dicen, ah, pues a lo mejor se contagió de mi perro, o de mi gato, o de alguna de sus, no sé, mascotas. Pero vean ustedes que desde 1964 ya se empezaron, mucho antes, casi 10 años antes, se empezaron a describir estos virus. Aquí va la línea del tiempo. Este es un artículo muy reciente de la Universidad de la UNE, una revista veterinaria que tienen ellos y hacen una descripción, el doctor Osaeta, de todos estos virus. Vean ustedes la cantidad de virus que se describen desde 1964 pasando hasta 2022 y se siguen describiendo más serotipos. El PB6, PB4, PB2, PB1 y CPB. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto rápidamente, pero tiene que ver con esta envoltura que está aquí. También ataca no solamente a los célidos, sino a los caninos, sino también a los bovinos, a los equinos, a los porcinos y muchos otros animalitos más como los patos y otros animales silvestres que también padecen la enfermedad. ¿Cuál es la microbiología de este virus que se ve tan sencillo? Porque realmente ya analizándolo y comparándolo con otros virus, es un virus
que prácticamente no tiene envoltura. Vean ustedes, es como una tortilla con rueditas que tiene una cadena de ADN, DNA, y que tiene unas proteínas que están aquí, que son muy pocas. Aquí están 5, es la BP1, y después hay otras proteínas que son estas azules alrededor, que también son proteínas menores de la cápside. La cadena de DNA es simple, muy simple, pero ha habido muchísimos problemas para poder de alguna manera formar una vacuna, como lo vamos a revisar adelante. En resumen de este virus, su microbiología es que es un virus muy pequeño, mide entre 22 a 24 nanómetros de diámetro, de una sola cadena de 5.6 kilobases. Es tan estable, fíjense que es tan estable que le permite sobrevivir a los tratamientos térmicos estándar de hemoderivados y de otros productos que se obtienen a través de la sangre, como puede ser la albúmina y la inmunoglobulina, y algunos concentrados de los factores 8 y 9. Esto tiene implicaciones clínicas porque es un virus que sobrevive a los métodos que se realizan de tipo térmico en los laboratorios para que esta sangre esté limpia de este virus. Ese es otro motivo que me motivó a estudiar este virus en estas últimas semanas, porque van a ver el impacto que tiene ahora en los pacientes que son transfundidos. Su genoma codifica proteínas no estructurales, la NS1, y 2 proteínas estructurales, la BP1 y la BP2, que tienen gran implicación en la formación de anticuerpos naturales, pero también en la búsqueda de vacunas. La BP1 constituye solamente el 5% de esta cápside y el otro 95% está dado por BP2. Sin embargo, en esta secuencia existe la NS1, que son estos pequeños espacios y que también de alguna manera los utiliza el parvovirus para penetrar de alguna manera a la célula, al eritrocito. Olvidé decir que se le llama eritrovirus porque tiene gran afinidad por los eritrocitos. Es decir, dentro de su colonización, los eritrocitos, eritroides, es decir, los que son de la médula ósea, son su blanco perfecto. Es como decir, tienen preferencia a unas enchiladas potosinas o a un mole oaxaqueño. Esa es su predilección, son los eritrocitos. Vean ustedes cómo penetra a través de un antígeno P, mete aquí como si fuera un pequeño taladro, el parvovirus, y aprovecha estas uniones para intentar meterse aquí. Hay otras sustancias que se liberan aquí para poder penetrar al eritrocito. Este es un eritrocito, y aquí libera unas sustancias importantes para poder colonizar. Estas sustancias, el primero en ser identificado fue el globósido glicolípido, también conocido como antígeno del grupo sanguíneo P. Los glóbulos rojos, se cree que estas últimas células son permisivamente las que más permiten que estos penetren a través de este mecanismo. Una vez dentro de la célula, vean lo que hace. Una vez que ya entra al eritrocito, pues se apodera del RNA del mismo y empieza a codificar a través de proteínas no estructurales y proteínas estructurales en el aparato de Golgi, y empiezan a aparecer copias virales. Entonces, la mayoría de virus, y ustedes recordarán la pandemia de COVID y de muchos otros virus, sobreviven influenza, sobreviven únicamente a través de otro huésped, y en este caso, pues aquí el eritrocito es el blanco principal. En el caso de COVID, pues fueron las células del tracto respiratorio. En el caso de rotavirus, pues las células de los enterocitos, las células del tracto digestivo. Y así. Aquí este artículo se me hizo clásico porque el doctor Virchow, era su fan. El doctor Virchow describió muchas cosas dentro de la histopatología, pero él aquí ya hacía una división. 2 grupos: sujetos sanos, como esta niña que está haciendo aquí mostrando sus conejitos a través de unas manzanas,
porque no tiene los conejitos, pero en los sujetos sanos como ella, una vez que el virus entra a su sistema hematológico, digamos así, que ya está afectando los eritrocitos y que va a haber una respuesta inmunológica, esta colonización es transitoria, es asintomática en la mayoría de los casos y se resuelve espontáneamente tras la respuesta inmune que neutraliza al virus. Sin embargo, este niño de aquí abajo puede ser un niño que curse con una enfermedad de fondo, como puede ser la alfa o la beta talasemia, una esferocitosis hereditaria, una enfermedad de células falciformes, una anemia hemolítica. Estos pacientes de por sí ya tienen su vida media acortada de sus eritrocitos, se colonizan y entonces prácticamente provocan un episodio de anemia muy grave y transitorio conocido como crisis aplásica. ¿Cuál tiene el más riesgo de morir, el más riesgo de complicaciones? Pues este segundo grupo, y aquí Virchow ya lo había descrito en 2003, los dos grandes grupos afectados. Esta es la manifestación clásica que ustedes conocen y que hoy que vamos a empezar a ver, yo lo veo mucho en el preescolar, los pequeños brotes que existen, de los pequeñitos, sobre todo preescolares y escolares en los primeros 2, 3 años de la primaria. A finales del invierno es el brote más importante que existe en todo el mundo y a principios de la primavera, o sea, en este momento van a venir estos pequeños brotes. Aquí está un pequeñito, su característica más importante son estas mejillas abofeteadas que respetan la región peribucal y la región nasal. Generalmente el periodo de incubación es de prácticamente menos de 1 semana a 2 semanas, en promedio 7 días. Quiere decir que si un pequeñito está en contacto con un niño, en este caso este niño ya no es infeccioso, ya no contagia. Una vez que hay estas manifestaciones clínicas, el niño ya no es contagioso. Generalmente ocurre en la fase catarral, que no todos tienen esa fase catarral caracterizada por una pequeña cefalea, una rinorrea y febrícula, o sea, síntomas muy generales que pueden preceder a la erupción de 1 a 2 días. Este eritema infeccioso tiene 3 fases. La fase 1 comienza de forma repentina y es aquí donde los vemos porque la mamá se preocupa que de repente no estuvo en el sol o no hay manera que se haya golpeado o le haya pasado algo. Lo llevan al consultorio porque tiene esta erupción en la piel que se caracteriza por ser una erupción de tipo encaje o en red de araña. Aquí no se ve muy clarito y aquí están las lesiones en las mejillas. La zona perioral, los párpados y el mentón generalmente no se ven afectados. Tras 1 a 4 días de esta erupcióncita comienza una segunda fase que consiste en máculas y pápulas eritematosas, principalmente en el tronco, en las extremidades proximales, es decir, en los brazos. Esta evoluciona a un patrón reticulado o de encaje, ese encaje que se usa tanto en la ropa interior de las mujercitas, creo que ahora ya no tanto, o en algunos brasieres también de tipo presencia anatómica, digo yo, no más que presumir otra cosa. Aunque también puede aparecer un patrón circinado, morbiliforme o anular. En ocasiones puede acompañarse de un enantema, consiste en eritema lingual y faringio y máculas eritematosas, pero no es lo clásico. Generalmente ustedes exploran el paladar y van a encontrar unas lesiones muy pequeñitas, máculas eritematosas en paladar y la mucosa bucal. Estas 2 fases suelen durar aproximadamente 1 semana. Y posteriormente existe una tercera fase que se le llama de recurrencia, en donde el niño, si sale al sol o después de bañarse con agua calientita o llorar o hacer un ejercicio, nuevamente aparecen estas lesiones. Entonces es una fase ya final y se resuelve sin tratamiento, es sintomático el tratamiento. Aquí estoy resumiendo las 3 fases. Los signos clínicos aparecen entonces en las primeras 2 semanas. Es un resumen de lo que ya platicamos. Después de esas 2 semanas puede aparecer una erupción y aparecen también dolor en las articulaciones.
Si nos vamos a estudiar la serie eritroide, vean ustedes que los reticulocitos tienden a bajar en la primera semana. Se mantienen abajo hasta 3 semanas y después se empiezan a recuperar. Incluso se elevan un poquito aquí los reticulocitos y vuelven a su estado normal, más o menos en 4 semanas. ¿Qué sucede también con la hemoglobina? La hemoglobina en el día 7 empieza a disminuir. Esta es la historia natural en sus células, en su fórmula roja, baja en 3 semanas y luego se recuperan en 4 semanas, su hemoglobina ya es normal. Si revisamos los marcadores virológicos, que son inmunoglobulina IgM e IgG específicas, existe un pico de una viremia aquí de IgG, tiende a bajar y después IgG, después de 4 semanas, se mantienen a veces hasta de por vida estos anticuerpos. No así IgM, que es de recuerdo, aparecen de forma reciente, en el día 14 están ya elevada la IgM y se mantiene 2 o 3 semanas elevada y después tiende a disminuir. Esto tiene mucha implicación para el momento en que podemos pedir inmunoglobulina específica IgM, IgG para parvovirus o para eritrovirus ahora. Lo mismo, aquí están las fases ya un poco más analizadas en forma particular. Sin embargo, también ahora con la PCR en tiempo real se pueden detectar partículas virales mediante PCR y su presencia no precisamente indica infección reciente, ya que este ADN viral puede detectarse hasta 6 o 9 meses después de la infección aguda, pero como vamos a ver más adelante las complicaciones, cómo es que también se han podido hacer diagnósticos en artritis que no mejoran con los tratamientos tradicionales. En resumen, el virus fue descrito en los 70, es de la familia Parvoviridae, tiene un género eritrovirus, ataca al niño y a la niña en forma similar, no hay diferencia en edad, y invade, tiene ADNA, es de afectación mundial, también puede afectar a otros animales, pero ya vimos que son otros parvovirus diferentes. Pero aquí me quiero detener un poquito en la transmisión. La transmisión sucede por las secreciones respiratorias o por comites contaminados en las escuelas, puede ser a través de los lápices, de los vasos, de los pupitres donde el niño ha tosido y deja allí el virus. Puede ser por hemoderivados, que es lo que nos está preocupando ahora, porque no se hace la prueba de parvovirus B19 para las gentes que reciben transfusiones, también por vía transplacentaria, pero ojo, aquí está una foto de un adolescente que se puso ya un tatuaje que dice Viva el Tri, y esto ya está sucediendo por el mundial que va a ser en México, pero a través también entonces de los tatuajes, no solamente los jóvenes están adquiriendo hepatitis B o HIV o hepatitis C, incluso A, pero también pueden adquirir parvovirus o eritrovirus B19. Y se trabó. Aquí están el resto de enfermedades. Quiero nada más resaltar que hoy día, pues acuérdense ustedes que ha habido brotes de sarampión. En el brote la pandemia de COVID, sucedió un brote en el Estado de México que pasó desapercibido y en México. Pero vean ustedes que hoy día es importante saber que el sarampión inicia con un cuadro catarral no leve, sino muy marcado, con una fiebre importante, con conjuntivitis y con tos, y después aparece un exantema que comienza cefalocaudal. En algunos, no todos tienen las manchas de Kopling, tampoco son patognomónicas de sarampión, pero si estamos ante un brote o ante un contacto, y si viven en Chihuahua estos niños, o si están en la frontera, donde hay brotes de esta enfermedad, o son menonitas o no están vacunados, pues la posibilidad de sarampión existe. Aquí está que el exantema dura más o menos, después del pródomo, se mantienen 5 días y después se evanecen, pero el rubiola también es su diagnóstico diferencial. Hay linfadenopatías muy importantes y generalmente primero es el exantema y después la fiebre. El eritema infeccioso, que este ha sido un problema para nosotros los clínicos
porque también son cuadros que pueden ser diagnósticos diferenciales importantes. Pero vean ustedes, por ejemplo, el exantema súbito. El exantema súbito es la gran simuladora, así como es en tuberculosis, la gran simuladora. También en exantemas o niños, este exantema súbito es un gran simulador. Incluso cuando tomamos una citometría hemática, puede haber hasta leucocitosis importante. Generalmente da leucopenia y linfocitosis y neutropenia, pero también la varicela, aunque sepan ustedes que la varicela pues es diferente la manera como se presentan las fases, un exantema maculopapular seguido de vesículas, pústulas, umbilicadas y costras, y aquí sí se es más contagioso. Eh, este cuadro lo hicimos hace muchos años para el libro de fiebre en el niño que presentamos post pandemia en nuestra universidad, en nuestra facultad de medicina, y acuciosamente con un excelente alumno que ahorita está en Europa haciendo nutrición, doctorado en nutrición. Brillantemente él y un servidor hicimos estos cuadros de cómo se comporta la fiebre y cómo se comporta el exantema, en qué momento aparece. En esta línea negra que ustedes ven así, de arriba hacia abajo, es el momento que aparece el exantema, pero vean qué importantes son estos dos cuadritos. El eritema súbito, como lo dice, es la gran simuladora, puede dar fiebre hasta 41. La mononucleosis infecciosa, la fiebre es no más ahí de 38,5 y generalmente disminuye una vez que la erupción aparece. De igual forma sucede en la mayoría de estos virus. Aquí está varicela, cómo se comporta, la fiebre no va arriba de 38,5 y tiende a declinar cuando ya empieza a aparecer el brote de eruptivo. Igual el síndrome mano-pie-boca, que también es común en estas edades de la lactancia y los preescolares, cómo se comporta la fiebre, 38,2, 38,3 y luego siente a declinar. Es muy importante esto. Y también en caso de escarlatina, pues la escarlatina, recuerden ustedes que es por estreptococo, la fiebre va de 39,5 hacia arriba. Y así el eritema infeccioso no da mucha fiebre. La rubiola, el sarampión, aquí está cómo se comporta. Entonces, la enfermedad de Kawasaki. Después estos cuadritos también nos llevaba a cómo aparecían estas erupciones, si son cefalocaudales o se distribuyen del tronco hacia arriba o están muy marcadas como esto. Hay otra, es importante la epidemiología en los diagnósticos diferenciales. Este pequeño, por ejemplo, este lo vimos durante el brote de COVID y es un Kawasaki-like. Costó mucho su diagnóstico, se vio en Médica Sur, llevaba 2 semanas con fiebre, no tenían diagnóstico, se pudo hacer el diagnóstico a través de la afectación que tenía a nivel cardiovascular. Pero aquí están los labios fisurados y tenía este chico, una vez que recibió gamma globulina y esteroides, automáticamente curó. Pero vean la erupción, muy parecida a sarampión, pero es diferente. Aquí está el de parvovirus, aquí está el de sarampión, vean la manera como se comporta, no respeta estas áreas, en fin, es acuicioso estar checando. Aquí están las famosas manchas de Koplik o Kopling. Siempre es importante el antecedente epidemiológico. En resumen, el cuadro entonces de eritrovirus es un cuadro inicial muy sencillo, puede pasar desapercibido, es un cuadro pseudogripal, pero hoy día, a esto me quiero enfocar más, las complicaciones que aparecen en pacientes inmunodeficientes son muy graves. Las crisis aplásicas, el ataque al bebé cuando la mamá desafortunadamente curse con parvovirus durante el embarazo, va a depender en qué semestre. Ahorita voy a presentarles unas fotografías de hidrofetal y en qué puedo terminar todo esto. En el primer trimestre puede terminar en un aborto, o si en el segundo trimestre puede ser hidrofetal, es muy importante. También
el niño puede tener encefalitis, hepatitis y finalmente puede ser un aborto o puede terminar siendo una muerte in útero. Puede simular una artritis reumatoide, puede tener inflamación recurrente simétrica y se comporta como una artritis reumatoide sin serlo. Anemias graves, empeoramientos de enfermedades vasculares, enfermedad vascular trombóticas, y las plaquetas y los leucocitos en este caso ya se ven afectados, no solamente la serie roja. Hay otro síndrome relacionado con parvovirus, con eritrovirus B19. Este síndrome se llama pápulo purpúrico de guantes y calcetines y ocurre más en adolescentes y ya se sale de la tabla. Va a aparecer en primavera y verano. Recuerden ustedes que en niños más pequeños, como dijimos, aparece entonces a finales de invierno y a inicio de primavera, y luego este es diferente. Este aparece en primavera y en el verano, y sí, los síndromes estos son simétricos, afectan, como ustedes pueden ver, como si fuera un guante o como si fuera un calcetín. Los diagnósticos diferenciales aquí es con virus Coxsackie, pero aquí no hay ataque en la boca, no hay esas lesiones que vemos en los virus Coxsackie, síndrome mano-pie-boca. Esto es lo que viene ahora. Desde el 2020 empezaron a aparecer reportes de lupus eritematoso originado o desencadenado por parvoeritrovirus. Es decir, sería un lupus eritematoso like artritis reumatoide juvenil, el síndrome de Henry-Schonlein, que también ya cambió ahora la nomenclatura, ya no se llama así, Kawasaki, síndromes antifosfolípidos, neutropenias crónicas, pero hay aquí una gama de enfermedades relacionadas ya con eritrovirus, y de todo esto he aprendido que el paciente que padece esto no mejora, no hay mejoría con los tratamientos clásicos. Ojo con esto, porque el paciente puede estar recibiendo un súper tratamiento, pero no está mejorando. Consideren que puede tener de fondo un eritrovirus B19. El síndrome hemofagocítico, bueno, aquí en los últimos 3 años hemos hecho reportes de varios casos de hemofagocítico, uno relacionado, por ejemplo, con algunos virus frecuentemente, como puede ser mononucleosis, incluso puede ser también algunas bacterias como Salmonella. Acabamos de hacer un reporte por tifoidea, por Salmonella tifi, también por Brucela, aquí en el Bajío. Ha habido casos de síndrome hemofagocítico. Es todo un tema hablar de él. Creo que el doctor Quero aquí ya habló algo sobre síndrome hemofagocítico, que tiene criterios para el diagnóstico. Está muy cargada esta diapo, pero la quise poner a propósito porque este fue un caso de una niña, era escolar, que llegó con nosotros con un cuadro clásico de síndrome de la bofetada, la erupción en encaje. Le escucho el corazón y le escucho una arritmia y se la mando al cardiólogo. El cardiólogo la ve y le dice, no, yo no le encuentro nada. Le digo, mira, hazle un D2 largo y luego platicamos. Y le hizo un D2 largo, después me habla y me dice, oye, sí tiene una arritmia, aquí está. Lo que pasa, pues, es que no tenemos cardiólogos pediatras, no teníamos en Oaxaca. En el 2020 todavía estaba un solo cardiólogo que había llegado y no todos le mandábamos a él. Pero lo reportamos hasta el 2020, seguro que fue antes el cuadro. Una vez que el cuadro desapareció en la niña, 4 semanas después hicimos un nuevo electro y estaba normal. No aparece aquí, pero en el reporte sí está esta fotografía y este electrocardiograma. Después, el parvovirus también puede originar cuadros fulminantes relacionados sobre todo con glomerulonefritis, asociados a él, cuadros de hepatitis fulminante. Recuerden ustedes que un tiempo se estuvo hablando de una hepatitis de tipo desconocida, en donde el criterio era que tuviera hepatitis A, B, C negativos, que no tuviera algo que mostrara que era una hepatitis tóxica por paracetamol o por hongos, y finalmente teníamos que hacer el diagnóstico por exclusión de una hepatitis desconocida.
Pues en ese grupo de hepatitis desconocida nunca se consideró que pudiera ser parvovirus B19. Las complicaciones en el embarazo. Si tenemos en el 90, ustedes recordarán si leían la revista del Pediatrics, la Academia Americana de Pediatría sacaba algunos consensos, algunas recomendaciones, y en ese momento yo había leído en los 90 una recomendación que daban ellos y que decían que de parvovirus B19, que entonces se le llamaba, no había que aislar a las profesoras embarazadas de los preescolares en donde había estos niños. Porque cuando ya tienen la erupción ya no son contagiosos, primero. Segundo, pues no hay mucho problema en esto, salvo que la mamá sea un adolescente o esté padeciendo una enfermedad asintomática y únicamente por ultrasonografía se pudiera llegar a un diagnóstico del problema de que está cursando, pues que no hay crecimiento, el niño no corresponde la edad gestacional con el peso y la talla del pequeño, ese es un dato, es decir, tiene pobre crecimiento, ¿no? Es pequeño para su edad gestacional, como dicen los ginecos, pero si ocurre antes de la semana embrionaria 12 va a terminar siendo un aborto. Imagínense que el eritrovirus se mete a este producto, ¿qué le va a originar? Pues lo va a llevar a una anemia severísima, que finalmente la formación de proteínas en el hígado no va a ser suficiente y lo que va a pasar pues que va a empezar a tener edema. Eso se llama hidrofetal secundario a esto. Hay varios casos reportados en el mundo en donde les aplican transfusiones intrauterinas y pueden sobrevivir algunos casos. Traje esto a propósito porque también, aparte de cuadros fulminantes o cuadros que no responden o que ustedes tienen un diagnóstico que no está evolucionando el pequeño de la mejor manera, piensen que puede ser parvovirosis porque en ese momento se les puede poner gamma globulina y su respuesta es inmediata. Traje estas fotos a que amablemente me permitió la doctora de aquí del Hospital del Niño y la Mujer, que también forma parte de nuestro grupo de investigación. La infectóloga Anita me permitió estas fotos de un niño que llegó con fiebre al servicio de urgencias, pero que presentaba estas lesiones en las manos y en los pies, tenía hipotermia y tenía estas lesiones necróticas. El diagnóstico diferencial más importante para mí es una meningococcemia, en este caso fue por el serogrupo C, se le inició ceftriaxona y B, finalmente el niño se necrosaron estas falangitas, tuvo que ser amputado. Esto ocurre por meningococo. Aquí algún día que vengan a San Luis Potosí en noviembre y visiten un panteón que está hacia mi lado norte, es el Panteón del Saucito, ustedes se van a impresionar de ver que hay una parte del panteón exclusivamente para niños, pero están cientos de niños casi de la misma edad y en el mismo tiempo que habían fallecido. Lo que sucedió en esa época es que hubo un brote de meningococcemia aquí en San Luis Potosí que le cobró la vida a muchísimos niños. No había vacuna. Este cuadro está muy cargado, pero aquí quería resaltar que los huéspedes no competentes, pues nada más requieren antiinflamatorios no esteroideos o a veces nada. Los de crisis aplásicas pueden requerir hospitalización y transfusión de eritrocitos. Los inmunodeprimidos, aquí se está usando gamma globulina a 0.4 por kilo durante 2-3 días para su mejora. Infección persistente, también se utiliza gamma globulina, en algunos casos esteroides. Y llegamos finalmente a algo muy preocupante, y ya estaba revisando, fue una tesis de la UNAM, que han buscado de alguna forma encontrar una vacuna. Se ha hablado tanto de una vacuna en parvovirus. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay estudios, me voy a adelantar a esta y regresamos a la anterior, porque este estudio me impactó muchísimo. Este estudio fue hecho en Europa entre el 2012 y el 2022, más de 10 años, un aumento significativo después de la pandemia de parvovirosis o de eritrovirosis.
vean ustedes, ellos tomaron una gran cantidad de muestras, si no mal recuerdo, fueron más de 10,000 muestras de donantes que acudían a los servicios, ahora sí, la redundancia, a donar sangre para los pacientes. Y encontraron, le hicieron esta prueba de ADN de eritrovirus B19 y encontraron algo muy interesante. La tasa de positividad antes de la pandemia, del 2012 al 2019, era de 0.13. Disminuyó significativamente al estar durante la pandemia a 0.02. Una vez que pasa la pandemia, la prevalencia aumentó a 1.47. Lo grave de esto es que estos son donantes de sangre, pues sobre todo para niños que cursan con leucemias, con linfomas o con alguna enfermedad grave multisistémica que va a requerir eritrocitos o algún paciente que tenga talasemia o que traiga deficiencia de algún factor, va a requerir sangre. ¿Y qué va a pasar? Que si está en una fase virémica, como se pudo documentar aquí, esta sangre va a ser su tiro de gracia para el niño que, y yo he conocido casos en donde los oncólogos dicen es que iba muy bien el niño, su evolución era excelente, estaba respondiendo a la quimio y de repente se transfunde y a los pocos días fallece. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto puede ser su tiro de gracia. Por eso yo creo que tenemos que ser muy cautos ahora a quién se le tiene que indicar una transfusión y si realmente es el único camino. Hay también formas de darles hierro, de darles nutrición importante. Yo me acuerdo mucho que nosotros que hacemos ciclismo, se ha usado mucho la eritropoyetina recombinante, la EPO, y que burla las pruebas que se hacen en los screening de los pacientes que corren en las diferentes carreras de la Tour de Francia, del Giro de Italia, etcétera. Pero el riesgo es muy alto, entonces, de fallecer porque suben la hemoglobina terriblemente en pacientes, en corredores que se inyectan EPO y pueden morir en la noche por muerte súbita porque se lentece la sangre. Generalmente en Italia se reportaron muchos casos. Pero no saliéndome del tema, quiere decir que tenemos que ser muy cautos en las transfusiones ahora. Yo estoy proponiendo, estuve la semana antepasada con el grupo de hematólogos acá de San Luis Potosí y de nivel nacional, y les hacía la propuesta que si el niño es de alto riesgo, se viera la manera de hacerle la prueba de anticuerpos IgM, IgG para detectar eritrovirus y no se corre el riesgo que esa sangre sea la muerte, porque le va a llevar a una pancitopenia muy importante y de por sí que puede estar ya comprometido por la quimioterapia o por la radioterapia o por los fármacos que se estén usando en pacientes inmunocomprometidos que estén usando esteroides. Entonces, mucho ojo con esto porque ellos en este artículo están haciendo esta propuesta, esto fue en Austria, de que se tenga que hacer esta prueba, sobre todo en jóvenes adolescentes, o no sé, viendo realmente cuáles son los grupos de riesgo para a quienes transfundirle la sangre. Entonces, esto es importante. Es posible que en próximos años ya se meta dentro del screening que se le hace a las sangres que se transfunden. Finalmente, esto es en relación al virus, cómo han podido, estuve analizando todos los pasos que llevan a hacer todo esto y realmente es un trabajo de laboratorio increíble para poder aislar de alguna manera las sustancias o los productos de este virus para poder formar anticuerpos, lo cual no se ha logrado, se ve tan sencillo, pero no hay mucho futuro, no se tiene algo muy seguro. Hay varias líneas de investigación en esto. Generalmente no han podido llegar a la fase 3, empezar a inyectar la vacuna porque se pone en el sitio y ahí mismo puede dar una reacción local importante, anafiláctica.
Yo desconozco por qué, la verdad que no soy experto en esto de la biología molecular. Sé que en el CINVESTAP, en el IPN, hay un doctor amigo de nosotros que se dedica a este tipo de estudios, de estar buscando nuevas vacunas. Eh, la biología molecular hoy día es clave en muchas cosas. Ojalá más adelante podamos tener la oportunidad de contar con alguna vacuna específicamente para ellos. Otras vacunas han originado un cuadro muy parecido al parvovirus. O sea, les inyectan y en 2 semanas, una semana, están presentando un cuadro florido de eritrovirus en la piel y en otros órganos. Entonces no ha habido así mucha seguridad. Lo mismo nos ha pasado con la vacuna de paludismo, con dengue. Ahora hay nuevas vacunas, en fin, hay muchas líneas que se tienen que apoyar. Ahora el problema es el dinero. Todas estas investigaciones son carísimas, no es fácil. Yo tengo una hija que hizo biología molecular y esto nunca se deja de aprender. Es a veces decepcionante saber que muchas investigaciones no llegan a obtener lo que se quiere. Desafortunadamente así es, pero les vamos a obsequiar este libro. Acaba de salir hace 4 semanas, la 8ª edición del Prontuario. Tengo la oportunidad de seguir escribiendo parvovirus y eritrovirus, perdón, y esta es la dirección para correspondencia. Creo que estoy en el tiempo, tengo 10 minutos para sus comentarios y sus preguntas en relación al virus que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias, Ulises. Definitivamente, y primero quiero felicitarte porque has tenido una conferencia magnífica, pero lejos de eso, la propuesta que haces es maravillosa, salvaría muchas vidas. Y por esa razón, no sé si alguien quiera tomar la palabra para que no sea yo directamente el que te pregunte, pero eh, pues aprovechando en lo que se animan, fíjate que es muy importante la identificación de este parvovirus o eritrovirus B19. ¿Y por qué razón no se hace una PCR a los pacientes que van a donar? O sea, porque además hay criterios que excluyen un triaje. Por ejemplo, personas que estén febriles, ¿no? O que hayan tenido contacto con personas febriles. No sé si tienen que ver, aparte de los requisitos que se ponen para ser donador, pero rutinariamente no se hace investigación de eritrovirus. Fíjate, Lalo, que yo estuve analizando las pruebas que se hacen y, por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que también aparece como una prueba que se hace, se puede regionalizar el problema. Si vemos Trypanosoma cruzi, por ejemplo, es más del sureste, es más de áreas selváticas. Claro que ahora con el cambio climático encontramos dengue aquí en San Luis Potosí, desde que no es una playa ya de 10 años para acá. Entonces, van cambiando cosas, pero sí, todo es dinero, todo es invertir. Pero yo decía que mientras se puede ser un grupo en el cual un grupo de alto riesgo, de decir de que a quién se le va a aplicar esa sangre, para decir, bueno, se puede costear realizar la prueba. PCR el tiempo no es tan fácil, ya se generalizó ahora, pero sí se requiere mucho material, no es fácil, se requieren tiempos. A veces las sangres son de emergencia, van y donan, piden donadores. Claro que los donadores de emergencia, muchas de esas sangres son nada más para reponer la que se está tomando y que se tiene aquí en los bancos. Pero creo que también la clave puede estar en seguir investigando de qué manera, a través de las radiaciones que se utilizan en los diferentes hemoderivados en los laboratorios, a qué nivel se pudiera incrementar esa radiación, porque fíjate, este virus es tan resistente que al calor y a algunos antisépticos. Entonces, creo que también por ahí pudiera estar la clave
de que la sangre sea más segura. Tú recordarás en los 90 no aparecía la prueba de hepatitis C, muchos adquirieron la enfermedad. Desde de los 90 para atrás, pues la sangre, tú ibas y la comprabas con alguien que donaba y que no se le hacía ninguna prueba y que incluso algunos eran, a lo mejor algunos alcohólicos, algunos drogaditos, que vendían su sangre y esa sangre se le ponía a alguien. Las cosas se han ido perfeccionando. Yo quisiera siempre que fuera lo mejor de lo mejor, pero la economía, el per cápita de salud para México, pues es muy bajo. No se le ha dado el impulso necesario para hacer las cosas de la mejor manera. Parece que a partir de esta nueva cartilla, te voy a poner un ejemplo, parece que ya van a venir incluidas hepatitis A, hepatitis en la cartilla, hepatitis B, pero pues son cambios necesarios, ¿no? No es posible que, por ejemplo, El Salvador, bueno, ahora está llevado por Bukele, tengan una cartilla súper por encima de la cartilla mexicana. Entonces, es la lana, son los dirigentes los que tendrían que cambiar esta manera de hacerlo, ¿no? Y es la lana porque finalmente, aunque tengas un secretario de salud que sepa mucho de epidemiología, de niños, de lo que sea, se ve amarrado porque no hay el recurso, ¿no? Para esto tan importante. Se tiene que seguir impulsando la investigación. Los jovencitos, muchos están migrando, Lalo, se quedan a trabajar en Canadá, se quedan a trabajar en Estados Unidos. El médico mexicano es brillante, vienen generaciones súper preparadas, pero tienen que emigrar. Mi hija estuvo en Bélgica y hizo esa base de algunas becas de CONACYT, algunas se quitaron, se quedaron sin recursos muchos. En fin, es algo muy complejo eh, para obtener una vacuna, ¿no? Para tener, pero si las principales que existen no las tenemos. Ahora, mira, ve por ejemplo el sarampión, está la vacuna, claro, hay a veces que se llega a agotar, pero muchos no creen en la vacuna, o sea, tenemos que seguir batallando los médicos sobre la manera de, todo es educación, ya lo dijo alguien, un país despega cuando haya educación y eso me motiva a estar aquí contigo, es educación al médico, educación, educación y tus videos seguro que están en la red y alguien que lo vea, con uno que se salve, digo yo, valió la pena que haya leído, haya visto la conferencia, con uno que lo ponga en práctica, el dar un curso de RCP y con uno que salve ese, de los que hayan estado ahí, hayan salvado a alguien, valió la pena hacer el esfuerzo. Lo mismo, Fíjate que, fíjate que tú mencionas que es una cuestión de dinero, pero yo quiero agregar otro ingrediente porque Estados Unidos, que tiene el dinero, ahora ha tomado una decisión que la cartilla de vacunación o las vacunas son optativas, ya no hay obligación en ponérselas. Es para mí un grave retroceso. Y aquí, en México, no sé por qué razón se ponen a destiempo. Primero teníamos una falta de abasto muy importante y hemos tenido enfermedades reemergentes que se habían controlado ya, que habían prácticamente desaparecido. Pero ahorita en temporada, ¿no? Para México pone vacuna de la influenza y neumococo tardíamente. a finales de noviembre y principios de diciembre, ¿verdad? Y luego se van de vacaciones y ya hasta enero. Y uno dice, bueno, ¿qué no se deberían de haber puesto en septiembre y octubre? Bueno, si no se pusieron en septiembre, pues que se pongan todo octubre y la primera quincena de noviembre, porque ¿qué es lo que van a cubrir? Si necesitan 2 semanas para que sea efectiva. Claro, Entonces, yo creo que se necesita, no sé si hay un trasfondo ahí, porque finalmente compran el biológico y luego sí, lo andan poniendo ahí desesperadamente, pero ¿por qué mejor? Debe de haber alguien experto, ¿verdad? Que le diga, oye, hay que comprarlo un poco antes y hay que distribuirlo antes para que abarque la temporada, porque el que se enferme nos va a salir más caro que vacunarlo. sí, así es. Fíjate, Lalo, que yo visité Cuba hace algunos años no tanto por ir de vacaciones, sino para conocer su sistema de salud. Fíjate que los cubanos en medicina están muy bien preparados,
muchos son guías y tienen doctorados, tienen subespecialidades. ¿Por qué? Porque es la lana. Pero mira, sí importa mucho los líderes, importa mucho que el médico se haga ahora político. Aquí está el doctor Loredo y también siempre se ha batallado por decir, oiga, necesitamos esta prueba, oiga, nos puede ayudar con eso. Andamos siempre pidiendo migajas porque no tenemos una fuerza como tal. Creo que nos tenemos que ser, no sé, entrar a la política porque de la política depende la salud también. Tú decías acertadamente, dependemos de qué virus circulan en Occidente, qué virus en el meridiano X, para poder decidir qué vacuna de influenza entra a México. Yo me acuerdo que Birmex desapareció totalmente y lo hizo Vicente Fox, está muy claro. Fue más fácil comprar vacunas porque ahí se llevaban su mochada, ¿no? Es la verdad. Desaparecieron Birmex y ya no producimos ninguna vacuna, dependemos del exterior. Se tiene que impulsar esto, se tiene que apoyar más al CINVESTAB, a la UNAM, a las áreas de investigación para empezar a hacer nuevamente vacunas en México, porque estamos perdidos, dependemos de comprar y sale más caro comprar cuando se pueden producir. Yo admiro a los cubanos por eso, retomando a los cubanos. Ellos siguen haciendo investigación, siguen siendo muy clínicos, siguen haciendo mucho con nada y cuidan mucho el no desperdiciar tantas cosas, ¿no? Me queda la duda en cuanto a que nosotros como médicos, nosotros tenemos que seguir dando respuesta en seguir eh, capacitándonos día a día. Es lo único que tenemos y por supuesto tenemos que meternos a la política. No basta sacar un desplegado, ¿eh? Ya lo viste que eso no funciona y que lo hacemos en inglés y en español. Es tirar basura y no sirve. Tendríamos que unirnos más los médicos y protestar, así como lo hacen los diableros. A mí me tocó ir a protestar en Oaxaca a la Cámara de Diputados por una cuestión de deporte. Y se puede hacer, pero bueno, no quieres involucrarte. Lo que menos quiere el médico es ir a un ministerio público, ir a un lugar con una pancarta a decir, si estamos mal, señores, yo no me voy de aquí hasta que ustedes den esto, ¿no? O se logre esto. Todo Fíjate esto, que, sí, Lalo. fíjate que ahorita que mencionaste de política, yo te quiero decir que a partir de la década de los 50, ¿no? Con el PRI gobernando, empezaron las campañas de vacunación. Y en ese entonces había enfermedades que ahora están reapareciendo, como la tosferina, y que se había controlado efectivamente simplemente con la triple viral. Pero también había poliomielitis, difteria, eh, enfermedades que ahí se empezaron a combatir. Y era decisión del secretario de salud, no era una decisión política, no lo ordenaba el presidente. Y ahora creo que hemos cambiado esa retórica porque hasta el doctor Frank, Julio Frank, cuando fue secretario de salud, innovó en muchas cosas, no solamente con el seguro popular, que era una forma de financiamiento para la gente pobre y evitar los gastos catastróficos. O sea, y eso desapareció siendo tan bueno y no se ha compensado con otra cosa. Pero también en ese tiempo se logró una cobertura de casi el 90 y tantos % de vacunación. Entonces, algo ha pasado en deterioro porque hemos tenido los últimos dos secretarios de salud que hemos tenido, pues que, vamos, ni siquiera se atreven a hablar, no hay un plan, no generan ideas. Sabemos que el anterior, de López Obrador, eh, pues el que manejaba los hilos de la Secretaría de Salud, que deberíamos decir Secretaría de la Enfermedad, ¿no? Porque no se hace nada en promoción de la salud, pues tomaba la batuta. Y ahora acá, en cuestión de actualmente con Kersenovich, pues yo no veo gran avance en los problemas de salud. Entonces, yo creo que tenemos un reto muy importante y no solamente es una cuestión de dinero, es una cuestión filosófica porque hay mucho talento en México,
mucho médico mexicano que se forma en el extranjero, y ahí difiere un poco contigo con respecto a los médicos cubanos, porque los médicos cubanos tuvieron un gran auge con la ocupación rusa. Cuando la ocupación rusa se salió, pues, ¿qué van a hacer? No tienen dinero, no tienen jabón quirúrgico, no tienen insumos. Y hay gente que está muy preparado y todo, pero yo creo que es un poco sobrevalorada la cuestión de la medicina en Cuba. Yo he conocido también muchos cubanos que hemos coincidido en eventos de investigación y no quiero decirlo así tan feo, pero no encuentro otra palabra, son muy mentirosos. Y cuando ya ves lo que están diciendo, pues no parece congruente. Y te puedo dar algunos ejemplos. Dijeron que curaban el vitiligo y otra serie de cosas. Aquí quiere la palabra un Samsung SM. No sé, si quiere encender su cámara para que nos diga su nombre y adelante, le damos el uso de la palabra. Soy el doctor Rodolfo Celio. Hola, ¿cómo estamos? Ah, muy Hola, bien. ¿dónde Sí, Hola, ¿cómo estás? estás, perfecto. amigo? ¿En Un dónde gusto. andas, eh? En Tehuacán, trabajando. No, esa foto es de perfil. Ahorita Ah, ok. estoy ¿Cuál es trabajando. su comentario, Sí, doctor? mira, yo tuve la fortuna de estar en el Centro Nacional de Biopreparados, lo que era el Biocen. Tengo amigos alergólogos, me invitaron a conocerlo. Gran parte del equipo fue donado, si no me acuerdo, es por Bélgica, y con eso trabajaban, pero se está haciendo viejo su equipo, y mucha gente está saliendo. De hecho, varios investigadores o expertos de Cuba se han salido a México a trabajar, porque con 40 o $50 al mes no sirve, no aguanta. Todavía producen hepatitis B, producen algunas otras vacunas, pero eso se está deteriorando. Coincido mucho con el último comentario de que Cuba también hay mucho médico mentiroso que no llegan, pero hay algunos expertos que sí son buenos, pero son los que están saliendo. Igual que en México, muchos expertos mexicanos que son muy buenos son absorbidos por otros países, porque en otros países obviamente les pagan mejor, los atienden bien, entonces sí ayuda un poquito más. No sé si me oigo bien, Sí, perfectamente, perfectamente, doctor. Muy amable. Muchas gracias por su pero pues comentario. qué bueno que sigamos avanzando en lo que podamos, y de veras da tristeza que siendo un referente en México, precisamente con Birmex, se haya ido a la basura. Ya no producimos absolutamente nada, ya no producimos antivenenos, antivacunas, antisueros, ya no producimos nada. Y da mucha tristeza. Bueno, pues muy bien. Gracias por el voto a Muchas la gracias, un 4T. gusto, perdón, voy a cambiar de Samsung para ponerle mi nombre. Ok, que Ah, estén muy bien. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Eh, Aquí me imagino que quiere el uso de la palabra Manuel Fernández, pero pues estamos aquí en la conferencia y no le puedo contestar, Manuelito. Ahí tienes ya tu sonido, si quieres opinar, porque te manda felicitaciones, igual el maestro Loredo, que también tiene problemas ahí con su audio y video. Manuel, tienes el audio prendido. ¿Quieres una opinión? ¿Quieres opinar? No, bueno. Es una lástima que no haya. Pues, si quieres, escríbela en el chat y la puedo yo leer en voz alta. Pues hay mucho por analizar, pero mira, de buenas intenciones y de buenas ideas, me recuerda mucho lo que siempre digo acá en Veracruz, porque los mejores sabios que hay en el mundo están en el café de la parroquia. Wow. Y mientras están tomando el café, componen el mundo maravillosamente. Pero cuando terminan el café, pues todo vuelve a quedar igual, ¿verdad? Entonces, es como una terapia del café. Entonces, aquí hay médicos magníficos, hay magníficas ideas, hay muchas propuestas, pero tenemos una voluntad política con la que no avanzamos y se cree que no se gasta dinero, se gasta dinero en otras cosas, pero no se gasta dinero en la salud de los mexicanos, ni en la ciencia, ni en la investigación, ni en cosas que nos hacen falta, porque
Bueno, ya no quiero decir nada de eso, pero es una tristeza verdaderamente. Y creo que cada uno de nosotros, dijiste algo muy sabio. Hay muchos médicos que quieren no opinar de política porque piensan que el médico no debe de ser político y están muy equivocados a mi manera de ver. Creo que el médico debe de ser político y debe de opinar de política. Creo que Emilio Escobar quiere el uso de la palabra. Enciende tu cámara. Adelante. Ok. Bueno, adelante, buenas noches a todos. Doctor Lara, un gusto nuevamente saludarlo. Paisano Gracias. Ulises, doctor Ulises Reyes, de oaxaqueño a oaxaqueño, pues muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por su ponencia y pues muchas gracias por la invitación, para participar junto con usted con esta publicación que la verdad digo, a título personal, al menos al ser oaxaqueño, digo, yo provengo de una región bastante humilde y creo que ciertamente retomando, ¿no? Lo que comentan en relación a que hace falta voluntad política, ¿no? De parte de personal médico para mejorar la salud de nuestros niños. Yo al menos sí quisiera rescatar y digo, felicitarlos porque yo, como les digo, provengo de una región humilde, y le doy las gracias a los dos y también inclusive al doctor César Virgen Ortega por la oportunidad que se me dio para poder colaborar junto con ustedes, que son grandes personas, pediatras, académicos, digo, con una gran trayectoria y que yo trato de que toda esta información al menos trato de compartirla con compañeros médicos generales, sobre todo que se encuentran en áreas de las cuales, pues obviamente, ¿no? Si bien ciertamente todo el sistema de salud tiene carencias, pues todavía son mucho más intensas o se sienten más en las zonas rurales o en las zonas más apartadas, ¿no? Sobre todo de las ciudades o de las capitales de los estados. Pero precisamente esta información es la que también hace conciencia y hace eco en ellos para que al menos tengamos un mejor diagnóstico y enfoquemos un mejor tratamiento para nuestros niños, sobre todo en esas áreas. Yo creo que es algo que rescato esa gran labor que hacen ustedes al tratar de difundir estos conocimientos. Obviamente falta mucho más, falta que también haga eco en otros para poder, como dicen ustedes, mediante una labor política, tratar de convencer a las autoridades para que pues den los recursos para que podamos mejorar más. Pero creo que lo que están haciendo es muy importante, que es capacitarnos y les doy las gracias por eso, porque la verdad esto no viene de un tiempo corto, viene de un esfuerzo constante, día a día, de toda una vida. Y la verdad, gracias y mi reconocimiento para todos ustedes, porque la verdad digo, les agradezco eso, el que sean un medio importante para difundir conocimiento, sobre todo a las áreas más apartadas, ¿no? Que creo que es también donde más digamos, donde más nos vemos, ¿no? Son las áreas que tienen mucho menos recursos, donde muchas de las veces, por ejemplo, hay muchas de estas enfermedades que pues, ni siquiera son diagnosticadas, ¿no? Y creo que también desde esos puntos salen muy buenos casos clínicos para publicación. Han salido casos clínicos de los cuales uno aprende inclusive entidades nuevas y que pues, como les digo, muchas gracias por esa oportunidad, pero sobre todo por ser el medio y el grupo de médicos que sigue llevando conocimiento sobre todas esas áreas apartadas. Un fuerte abrazo a la distancia, paisano, doctor Lara, y mi reconocimiento para su labor. Y yo espero que nunca cejen, nunca claudiquen en ese propósito, ¿no? Que sí es muy importante en el llevar conocimiento a esas áreas donde hace falta no solamente recursos, también a veces hace falta conocimiento. Muy amable, Emilio. Fíjate que tocaste un punto que antes de que terminemos quisiera abordarlo, ¿no? Porque podemos poner un caso hipotético de Oaxaca, un niño que está en la sierra y que por desgracia hace leucemia linfoblástica aguda y lo llevan con mucho esfuerzo a un hospital y del hospital le hacen un traslado al hospital de concentración que es el Valdivieso, si mal no recuerdo, ahí en Oaxaca.
Y en Oaxaca le dicen, sí, vamos a hacerle estudio, vamos a conseguir donadores para que le puedan transfundir. Vamos a internar. Y el niño, que debería de irle bien, pues a lo mejor le transmiten un eritrovirus sin que se den cuenta, ¿verdad? Y entonces el peregrinar de todo lo que es llegar al diagnóstico desde la sierra, que se lleva mucho tiempo, y luego el peregrinar para llegar al hospital donde le van a resolver el problema. Y ahí en el hospital donde le van a resolver el problema, le ponen una sangre contaminada con eritrovirus porque no quieren gastar en una prueba de PCR, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es muy importante lo que estás diciendo, Ulises, y creo que definitivamente, pues que tenemos que hacer algo. No solamente la información, hay que estar mandando posicionamiento de lo que está sucediendo. En Médicos Unidos por México hicimos posicionamiento de qué pasó con los huérfanos de la pandemia. ¿Qué pasó con todos esos niños menores de 12 años que no se vacunaron contra el COVID? ¿Qué va a pasar con los niños que tienen por el confinamiento, pues un déficit inmunitario? ¿Cuál va a ser el comportamiento? ¿Cuál va a ser la estrategia de todos esos niños que ahora tienen entre 3 y 5 o 6 años de edad? ¿Cómo se van a comportar inmunológicamente después del confinamiento? ¿Qué ha pasado con lo de la vitamina D, que ahora está en la boca de todo mundo y que está en todas las enfermedades? Pero hay mucho, nada más que tenemos un gobierno que no investiga y que el no investigar pues nos cuesta más caro en dinero y en vida y en calidad de vida para ofrecer a los mexicanos que es su derecho, el derecho a la salud. En fin, a ver, Manuel Fernández ya puso aquí y pone la formación de los recursos humanos del Estado y privados. Hay un serio problema, por lo menos en el 65% no son docentes ni maestros y por lo tanto se van quedando. ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿Estás compartiendo pantalla, Manuel? Bueno, y, y se van quedando el soporte académico y desde el punto de vista en las políticas de salud, cada sexenio entran un grupo de médicos que se les pasa la curva de conocimiento en la salud del país y luego se van ahora con la que están confundiéndolos más. Bueno, Jorge Mendoza dice, buenas noches, doctores. ¿Existe algún medio de difusión para enterarnos de más videoconferencias? Sí, sí, claro que sí. Con el doctor Ulises Reyes y los que quieran entrar al chat de Médicos Unidos solo tienen que mandarme un WhatsApp a mi número de teléfono, lo voy a poner aquí. Tienen que poner su nombre, su grado escolar, su título, tienen que poner dónde viven y dónde trabajan y con eso entran al chat y ahí se van a estar enterando. Y ya tenemos además programados 2 pláticas más, la del 21 y la del 28, 3. Y también en febrero, y en febrero tenemos el simposio de respirar bien para estar bien. Entonces, hay actividades todas las semanas, y este video pues, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Ulises, pues un mensaje final, porque ya nos pasamos por mucho. Bueno, bueno, a partir de esta conferencia vienen otras más de nuestro grupo de enfermedades infecciosas. Estamos trabajando, más bien ya terminamos, un nuevo libro que se llama Todo lo que el pediatra debe saber o todo lo que el médico de primer contacto debe saber sobre vacunas. Lo que ustedes quieran, ahí viene. Y a partir de esta conferencia, las que siguen, que vamos a tener el honor de estar también comentando, van a ser en relación a vacunas. Son 46 charlas. Aquí el doctor que comenta, puede entrar el doctor Jorge Mendoza, puede entrar
a todas estas charlas que se van a estar programando. Vale la pena compartir, seguir, nunca dejemos de aprender. Hay mucho que aprender en esto. Nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, atención primaria que le hemos dejado a un lado y que los cubanos lo hicieron por mucho tiempo muy bien y lo siguen haciendo pese a que están ya con pocos recursos. Pero también nosotros podemos hacerlo. Quiero mencionarles que hay universidades en el mundo que ayudan mucho, pero que también hoy están pasando un momento difícil. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Leuven en Bélgica, mi hija estuvo ahí, y reconocer y conocer la cantidad de recursos y la manera como manejan la enseñanza, que eso es importante. El eritrovirus, recuerden ustedes que está presente, va a haber brotes, ya va a comenzar de nuevo a fines de este mes, inicios del otro. Para hacer los diagnósticos son asintomáticos el manejo, y si son sintomáticos, son con medidas sencillas, pero vigilar sobre todo a los inmunocomprometidos, que pueden ser estos los que nos den dolor de cabeza y donde tengamos problemas. Y también estar muy truchas porque saber a quién se va a transfundir ahora, no, se tiene que ser muy selecto si vale la pena el riesgo-beneficio de las transfusiones, cuáles son las diferentes normas que existen. Hoy día decíamos que los que tienen tatuajes ya no deben dar sangre, no pueden ser donadores altruistas, hay un grupo aquí en México sobre esto, en todos lados, pero hoy día sí pueden donar sangre, pero si llevan un documento donde se les colocaron tatuajes en lugares certificados, se les permite. Entonces las cosas van cambiando de acuerdo a cómo se van moviendo estas normas. Eritrovirus, tenerlo presente, no hay manera de pararlo, se necesita una vacuna. Esperemos en próximos 2, 3 años ya contar con realmente claridad en el camino de esta vacuna en investigación en fase 3. Muchas gracias por la atención. Gracias, Lalo. Gracias a todos por sus comentarios. Estamos en contacto la semana pasada. La semana que viene se va a hablar de una vacuna muy importante, creo que es la vacuna de sífilis. Ahorita hay un repunte en México terriblemente por la libertad sexual, por lo que quieran, incrementó muchísimo y soñamos que hay una vacuna porque sí ya se está trabajando sobre ella. De eso la próxima semana nos enteraremos. Muchas gracias a todos. Fíjate que dices de la crisis de las universidades, no quiero cerrar esta transmisión, iba a hacer otro comentario, pero lo dejaremos después. Pero hace 35 años trajimos al doctor Van der Plas de Bélgica, Como, aquí a Veracruz, a que ah, nos hablara de los probióticos, que fue ah, uno de los iniciadores. sí, Y la gente nos creía locos, porque en ese entonces solamente creían que los probióticos los daban los médicos de rancho o los médicos homeópatas, etcétera. Y ahora, pues, ¿quién no conoce los probióticos y su importancia? Entonces, creo que, y te estoy diciendo a 35 años de distancia. Entonces, con lo que quiero yo decir es que es más la inquietud de que busques quién puede aportar y no generalizar, porque no estoy diciendo que Bélgica, no, el doctor Van der Plas, ¿verdad? va. Y así como yo dije de la Secretaría de Salud, yo mencioné al doctor Silvestre Frenk y podría mencionar al doctor Kumate también, grandes personajes, incluyendo el doctor José Narro, que hizo la mejor cosa que hizo en su gobierno fue crear el concepto de salud como escuela amiga del niño y de la salud. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar. El problema es que sigue prevaleciendo el poder político por encima de la ciencia y el bienestar, y creen que como son políticos son dueños del dinero de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, esa es la llamada de atención. Araceli, muy breve, porque veo que Sí, encendiste no, tu sí, cámara. sí. Buenas noches a todos. Perdón, es que mencionaba uno de los compañeros el agradecimiento por los temas que se proporcionan en Médicos Unidos, pero
ya sé que a ti te da vergüenza y eso, pero es que todos tenemos que colaborar porque los gastos en estas transmisiones pues existen. Entonces, si así generosamente nos incluyes, pues ojalá podamos también inscribirnos para sufragar esos gastos que se van proporcionando. Y perdón, lo tenía que mencionar porque tú no lo vas a hacer. Bye. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias a los que se unieron en Facebook, en YouTube. Gracias a los que ingresaron a la sala de Zoom. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Bueno.